Buenas tardes. El otro día hablábamos de las profecías sobre el fin del mundo. Todo parece indicar, según esas profecías, que ese fin, esa apocalipsis, está cercana. Ese fin está próximo. Nosotros preferimos no creerlo, pero ya que hemos iniciado el tema, merece la pena especular, barajar las posibilidades sobre que el fin del mundo sea o no una realidad. Lo que es indudable es que el mundo terminará algún día. En este programa y en el siguiente vamos a plantearnos las posibles formas en las que ese fin puede producirse, porque no hay duda alguna, insisto, llegará un momento en que nuestro planeta, este planeta lleno de vida, lleno de luz, se convierta en un cadáver más de esos muchos que circulan por el espacio. Un cadáver de lo que fue en otro tiempo, hoy, en esta época, algo lleno de vida, lleno de esplendor. Indudablemente llegaremos a ese final. Y puede que sin saberlo no esté lejano aún ese día en que nuestro planeta se convierta en una roca fría y estéril como Marte o como la Luna, donde la vida sea solamente un recuerdo. ¿Acaso unas ruinas olvidadas queden como único testimonio de una civilización, como único vestigio de nosotros, los humanos? Eso es inevitable. Lo que importa es saber cuándo y cómo sucederá. No se trata tampoco de dar la razón a los alarmistas o a los paranoicos que de cuando en cuando se lanzan a la calle diciendo que el fin del mundo está encima y que pongamos en orden nuestra conciencia. Lo innegable es que el mundo, tal como lo conocemos, no va a durar siempre, y entra dentro de lo posible que ese término, que ese fin de la humanidad no sea algo tan lejano o hipotético como piensan algunos. En primer lugar, vamos a considerar las causas naturales que podrían terminar con la humanidad e incluso con cualquier otra forma de vida. Y para hacerlo empezaremos por el elemento aparentemente más inocuo y abundante. Me estoy refiriendo al agua. La superficie del planeta está literalmente cubierta de agua, en sus 3/4 partes, como aprendimos en la escuela. El agua es para nosotros, para todos los seres vivos, un elemento indispensable, imprescindible. Lo malo es que la propia Tierra también tiene sed. Tiene sed, y esos 2 millones y pico de toneladas, 2 trillones y pico, de toneladas de agua que existen en nuestro planeta no son una reserva inacabable. Las rocas, aún las más densas, absorben el agua, un agua que ya no devuelven. También el núcleo central de la Tierra destruye el agua, quedándose con el oxígeno y eliminando el hidrógeno, que se escapa de nuestra atmósfera. Pero además, ese agua va enfriando el magma, que se convertirá en nuevas rocas que a su vez absorberán el agua. Llegará un tiempo en que la Tierra esté fría y esté seca. Todo ese agua lleno de vida, que ahora y que en un futuro servirá para darnos vida, a su vez para nutrirnos, desaparecerá. Pero afortunadamente, para que esto suceda, tienen que pasar, según la marcha que llevamos, millones de años. El que la Tierra se quede seca es una posibilidad que debemos considerar, aunque, insisto, se plantea a un nivel muy lejano. Pero antes de que esto suceda, puede suceder muy bien todo lo contrario. Puede llegar el fin de la humanidad no por una falta de agua, sino por un exceso,
o mejor por un defecto de tierras emergidas. Tengan en cuenta que las olas del mar en las costas, los ríos, la erosión producida por la lluvia, van arrastrando paulatinamente la tierra, los elementos sólidos, hacia el mar, de forma que los fondos marinos se van cubriendo lentamente y el nivel del agua, por lo tanto, va aumentando. Llegará un momento en que la Tierra prácticamente haya desaparecido y toda la superficie del planeta esté cubierta por las aguas, si es que no se ha establecido un equilibrio con lo que decíamos antes, con esa absorción de agua por las rocas y esos otros elementos que colaboran a que el agua vaya desapareciendo. Probablemente no sea así, probablemente llegue un momento en que las tierras vayan a ocupar los fondos marinos y el agua termine cubriendo toda la superficie del planeta. Ciertamente que es una tarea lenta, pero es progresiva, es constante. Y además el mar, las aguas no tienen prisa. Y tampoco es tan lento como ustedes creen. Por ejemplo, cada año el mar está robando 1 centímetro de costa a Inglaterra. Y si tenemos en cuenta la acción de arrastre de los ríos, considerando solamente uno de ellos, el río Mississippi, si nos fijamos en que este río, al cabo de un año, arrastra 610 millones de toneladas de materia sólida hasta el mar, y es únicamente un río, nos podremos hacer idea de lo ingente, de lo tremendo de esta tarea a desarrollar, pero que se está haciendo de una forma progresiva y constante. Mientras vemos este programa o mientras dormimos después, los ríos, el agua del mar, la lluvia, seguirán su proceso lento e imparable de ir arrastrando las superficies sólidas y arrastrando la tierra hasta el agua, hasta que llegue un momento en que el agua, como decía antes, termine cubriendo toda la superficie del planeta. También es algo a muy largo plazo. Pasarán millones de años antes de que eso suceda. Y si estamos aquí, nuestros descendientes, mejor dicho, probablemente se hayan adaptado con toda seguridad a vivir sobre la superficie del agua con sus casas o incluso a respirar mediante branquias como cualquier otro animal marino. Hay tiempo suficiente para esa evolución. De todas formas, hay formas de terminar mucho más súbitas. Por ejemplo, que se nos caiga la luna encima, lo cual no es ninguna broma. Su órbita se acerca lenta pero inexorablemente a la Tierra, y en un momento determinado podrá más la masa de nuestro planeta, se romperá el equilibrio y la Luna se estrellará sobre la Tierra. Algo que según parece ya ha sucedido en otras ocasiones. Son las viejas teorías de Orville, unas teorías de las que hablaremos extensamente en alguna ocasión, porque son tremendamente sugestivas y que explicarían toda una serie de acontecimientos de nuestro pasado que solamente así podrían entenderse. Al parecer, existió antes que esta otra luna, que fue progresivamente aproximándose a la Tierra, dando lugar a una serie de convulsiones telúricas registradas en las tradiciones más antiguas del hombre. Finalmente, esa luna se precipitó sobre nuestro planeta. Algunos científicos piensan que esto sucedió justamente en una zona que se llama el dorso del Atlántico. Otros piensan que fue justamente donde está el Océano Pacífico. Tanto importa el sitio. Hay datos para plantearse esa cuestión, bastantes. Por ejemplo, la célebre Puerta del Sol de Tiahuanaco, con ese bajo relieve que sin duda es un calendario y que según algunos se refiere al calendario de Venus, es, según otros, un calendario terrestre, pero justo de la época en la que la Tierra estuvo sin luna, porque después de esa colisión, después de que esa luna anterior a esta se precipitara sobre el planeta, hubo una época en la que la Tierra careció de satélite, careció de luna. Una época que está registrada en las tradiciones antiguas, una época sin luna de la que habla incluso el propio Aristóteles. Es más, son muchos los astrónomos que en este momento piensan que esta luna nuestra, familiar, que contemplamos
por las noches en el cielo no es nuestra realmente, o al menos no lo ha sido siempre, sino que es un cuerpo ajeno a nuestro sistema solar que en un momento determinado fue capturado por la fuerza de atracción de la Tierra y se puso así en órbita. Lo que es seguro, lo que es indudable, haya existido o no otra luna antes que esta, sea o no sea esta luna actual de nuestro propio sistema solar, o sea capturada, lo que es seguro es que en un momento esta luna se precipitará también sobre nosotros, lo que podrá significar el fin del mundo, o al menos el fin de la humanidad. Por cierto que para que esto suceda tienen que pasar, como no, y seguimos en esta línea de un tiempo muy lejano, tienen que pasar millones de años. Pero hay otras formas, mucho más próximas, para que ese fin del mundo, debido a causas naturales, suceda antes de esos millones de años. Por ejemplo, ustedes habrán oído decir a sus abuelos que ya no hace el frío que hacía antes, y tienen toda la razón. En los últimos 50 años, las regiones de la Tierra cercanas a los polos han aumentado su temperatura en más de 10 grados. Y en la Antártida ha sucedido, si no de una forma tan llamativa, algo parecido. Han sido 5 grados lo que ha aumentado la temperatura en estos 50 años. Si sigue aumentando unos pocos grados más, sobrevendrá la catástrofe. Si aumenta en solo 20 grados la temperatura media del planeta, se fundirán los casquetes polares y el nivel del mar subirá unos 50 metros, lo suficiente para inundar gran parte de las tierras emergidas, al ritmo que vamos, y si no se pone remedio, esto sucederá dentro de unos 150 años, algo mucho más próximo que esos millones de años de los que hablábamos antes. Pero tampoco se alarmen. Si la tónica del programa anterior era angustiarnos frente a esas profecías que nos hablaban de un inevitable y próximo final del mundo, que aún está por decidir si esas profecías están en lo cierto o no, la tónica hoy es todo lo contrario. Hoy parece que no encontramos más que motivos de tranquilidad, puesto que esas formas naturales de fin del mundo parecen prolongarse en el tiempo y amenazarnos no ya a nosotros o nuestros descendientes más inmediatos, sino a generaciones futuras, si es que el mundo, si es que la humanidad aún ha sobrevivido. Les decía que no se alarmen porque esto tampoco va a suceder. La temperatura no seguirá aumentando. La creencia de los científicos es que no solamente no seguirá aumentando, sino que comenzará a descender, siguiendo un ritmo pendular de aumento y descenso alternativo de la temperatura. Pero si la temperatura desciende, el peligro es aún mayor. Y les explicaré por qué. Si en el Polo Norte los hielos tienen libre salida a los mares, en el Polo Sur no sucede lo mismo. En la Antártida, esos hielos parecen estar aprisionados por montañas de una tremenda altura. Y ese hielo se va acumulando. Si la temperatura desciende, o simplemente con que se mantenga tal y como está ahora, esos hielos que se acumulan en el Antártico seguirán haciéndolo, hasta que en un momento determinado su peso sea tal que el eje de la Tierra cambie, como ya sucedió en el pasado. Es una de las explicaciones por las que en Siberia se han encontrado en las excavaciones restos de flora típicamente tropical. Cuando esto suceda, cuando el peso del hielo se acumule en la Antártida, el eje cambiará y el Polo Norte vendrá a situarse en México y el Polo Sur vendrá a situarse aproximadamente en Singapur. Ese cambio de polos, ese cambio de eje, también significará un cambio en la dirección de giro y una serie de maremotos de una fuerza increíble, además de los terremotos consiguientes, lo que probablemente significaría el fin de la humanidad, de una forma real, de una forma auténtica. Tiene que pasar tiempo para que esto suceda, y sucederá si no se mantiene ese equilibrio en la temperatura. Un equilibrio indispensable, pues, que depende en gran parte, que depende fundamentalmente del Sol, esa estrella próxima
cercana de la cual dependemos de una forma tan absoluta. Una estrella que derrocha el calor, que emite cada segundo una cifra de calorías impresionante, 2.850 quinquillones de calorías, las suficientes para poner cada segundo en ebullición 3 billones de kilómetros cúbicos de agua partiendo de una temperatura de 0 grados. Afortunadamente para nosotros recibimos solamente una 10.000 millonésima parte de ese calor que irradia el Sol. Una 10.000 millonésima parte de calor que para nosotros es vital, imprescindible, aunque aceptemos el hecho como algo natural. Si nos diéramos cuenta, si fuéramos conscientes en cada momento de la importancia que tiene ese Sol, esa pequeñísima 10.000 millonésima parte de calor que irradia el Sol, si tuviéramos en cuenta la importancia que tiene, nos levantaríamos angustiados cada mañana mirando a ver si el Sol estaba en su sitio habitual. Esto se consigue, esta tremenda fuerza calorífica se consigue a expensas de un consumo tremendo de helio. Aproximadamente unos 800 millones de toneladas de helio cada segundo son consumidas por el Sol. Esto impresiona un poco. Da a entender que el Sol agotará pronto su reserva de combustible. Sin embargo, hoy sabemos lo suficiente de la mecánica de fisión del hidrógeno solar y del equilibrio interno del Sol como para saber ya que la reserva de combustible durará por lo menos 10.000 millones de años. Aunque no es preciso esperar a que el Sol agote su combustible para que el fin del mundo se produzca. Basta con que el Sol disminuya en un 15% ese calor que irradia para que casi inmediatamente la Tierra se vea cubierta de hielos, cubierta de una capa de hielo que tendría un espesor aproximadamente de 1 kilómetro. Pero también para que ese descenso en un 15% de la temperatura del Sol se produzca han de pasar millones de años. Parece pues que estamos sentados sobre algo sólido y sobre algo duradero. Parece que por el momento no hay peligro de que el agua desaparezca o de que las tierras desaparezcan. No hay peligro por el momento de que la Luna se precipite sobre la Tierra y tampoco por el momento hay peligro de que ese Sol, ese querido y vital Sol nuestro, disminuya su temperatura. Parece que no hay motivo para preocuparse. Todo se cifra en millones de años. Únicamente para que el fin, por causas naturales, fuera próximo, habría que esperar, habría que pensar que el cielo cayese sobre nuestras cabezas como pensaban los antiguos celtas. Eso no va a suceder nunca. El cielo no va a caer sobre nuestras cabezas, pero sí parte de ese cielo. Eso está sucediendo en este momento preciso. Estamos siendo bombardeados continuamente por materia que procede del espacio, desde pequeñas partículas, pequeñas rocas que se desintegran al entrar en contacto con las capas altas de la atmósfera, hasta rocas de varias toneladas de peso, perfectamente visibles sin emplear ningún instrumento óptico y que además se acompañan a su paso por grandes detonaciones. Está sucediendo constantemente y también en este momento. Los meteoritos son un fenómeno muy frecuente sobre nuestro cielo y es frecuente su caída sobre la Tierra. Algunos tienen un tamaño considerable, como este que ven ustedes en sus pantallas, y de cuyo tamaño se pueden hacer idea comparando con los dos niños que hay sentados sobre él. De todas formas, esto no es frecuente. Lo normal es que los meteoritos sean de muy pequeño tamaño. No obstante, hay huellas sobre nuestra corteza, sobre la corteza de nuestra Tierra, de la caída en el pasado de meteoritos de un tamaño realmente gigantesco. Meteoritos de cuyo paso, de cuya caída, queda como testimonio enormes cráteres cubiertos generalmente de agua. Es pues una posibilidad que hay que considerar, el que caiga del cielo un objeto, un meteorito del tamaño lo suficientemente importante como para que nos preocupemos, como para que pueda significar una gran conmoción, tal vez el fin del mundo. Es poco probable. No obstante, hay datos en nuestro pasado reciente, que hablan de gigantescos meteoritos cuya repercusión a nivel popular y a nivel de prensa ha sido enorme. Por ejemplo, en el año 1908 cayó sobre la taiga
siberiana un meteorito, o al menos esa fue la explicación que se dio, cuya explosión, comparando, equivaldría a la de 1000 bombas atómicas de la misma categoría que se utilizaron en Hiroshima. Una explosión que registraron todos los sismógrafos del mundo y que sin duda alguna significó un serio problema para la Tierra, o pudo significarlo, mejor dicho. Hay mucho que hablar de esa taiga siberiana. De hecho, en algún momento nos ocuparemos de ella, puesto que lo que sucedió ese 30 de junio de 1908, que está registrado en la historia y en los análisis científicos como la caída de un meteorito, puede haber sido cualquier cosa menos eso, puesto que allí sobre el terreno no se encontró cráter alguno, y mucho menos restos de ese supuesto meteorito. Hoy se piensa por algunos que podría haber sido el choque con alguna pequeña partícula, alguna pequeña porción de antimateria. Ya hablaremos de ello en su momento. Esto es excepcional. Lo que parece claro al terminar este programa es que no hay motivos para preocuparse. Que sí, que nuestro planeta terminará algún día por causas naturales, que nuestro Sol posiblemente se extinga o se apagará con toda seguridad como cualquier otra estrella, que todas esas cosas de las que hablábamos y que sucederán indefectiblemente si damos ocasión a ello, tendrán lugar dentro de miles o millones de años. Es decir, la impresión es tranquilizadora. Las causas naturales no amenazan con el fin del mundo para fechas próximas. Pero esto es sin contar con un elemento que entra en juego de una forma poderosa, nosotros mismos, los humanos. Gracias a nosotros, gracias a nuestra actividad, gracias a nuestra forma de actuar, y como veremos en el siguiente programa, es muy probable que el fin del mundo, que el fin de la humanidad haya comenzado ahora mismo.